Y al final sucedió lo peor. El mercado esperaba malas noticias y tenía descontado escenarios bastante negativos como tarifas de hasta el 25%. Pero lamentablemente Donald Trump salió con otra de sus novedades en donde puso tarifas o aranceles mucho más altos a países como por ejemplo China o Vietnam. Esto produjo un desplome total en la renta variable, también un desplome total en las tasas de interés de largo plazo de 10 años y también un desplome total en el dólar. La verdad es que ahora el mercado está muy asustado por recesión y vamos a ver que la Reserva Federal, al parecer, podría tener que recortar tasas para poder salvar un poco la situación y no ir hacia un desplome mayor. La verdad es que la situación no es muy buena. El día de hoy fue extremadamente negativo. Terminó cerrando el S&P 500 con un 4,84% de caída solamente hoy. El mercado equiponderado, el S&P 500 equiponderado, el RSP, cayó un 4,76%, el Nasdaq cayó un 5,41% y el índice de semiconductores cayó un 10%. Un desplome total y que ahora la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿esta fue una capitulación y después de esto ya no hay más malas noticias o esto va a seguir y realmente nos va a llevar a un mercado totalmente bajista o un bear market? Vamos con la presentación y un poquito de ánimo a la situación ya que no está muy buena la cosa. Vamos acá entonces el jueves 3 de abril, en donde justamente Donald Trump, ahí con su cuadro, donde él puso las tarifas que después vamos a ver cómo se están calculando, desplomó los mercados. De hecho, esto empezó justamente en el post-market, en el mercado de futuros, en donde empezó el desplome posterior a esta noticia de Donald Trump. Y después de eso, el día de hoy despertó el mercado también intentando salvar un poco la situación, pero luego de la apertura del horario bursátil, la verdad es que se desplomó nuevamente y ya no hubo nada que hacer. Las caídas fueron brutales y al cierre también siguió cayendo. Así que mucho ojo y qué es lo que va a pasar ahora. Toda esta caída, sobre todo en la bolsa, es producto de miedo a una recesión. Muchos están hablando de inflación y eso no es el tema hoy en día. Y de hecho eso lo dicen los recortes de tasas que se están esperando, en donde aumentarían de 2 a 3 y 3, algo debido a toda esta posible debilidad económica. Y eso tiene que ver porque los precios obviamente tienen mucho que ver con el consumo y el consumo es un 70% de la economía norteamericana y por lo tanto, si es que el consumo se debilita y las expectativas del consumidor han ido a la baja, eso llevaría al PIB a un escenario recesivo. Por supuesto que los precios no deberían seguir subiendo mucho más y a lo mejor las tarifas podrían provocar algún tipo de efecto, pero no sería algo preocupante en caso de llegar a una recesión. Generalmente cuando hay escenarios de recesión, los precios no tienden a ser inflacionarios para nada. Generalmente cuando hay periodos de estanflación, que es mucho lo que se ha hablado, es un crecimiento débil, pero no una recesión. Una recesión ya son 2 trimestres negativos, por lo tanto son 6 meses de crecimiento negativo y eso por supuesto que sería algo pésimo para la economía norteamericana. Al final no se lograría lo que quiere Donald Trump, que es supuestamente un mejor país, y eso también es bastante contraproducente porque también lo llevaría a aumentar el gasto en caso de una recesión para apuntar a la economía y todas las medidas tipo Dodge no servirían. Ahora, que le puede estar ganando también un poco la pulsada a la Reserva Federal, es así. Acá justamente vemos en la parte derecha cómo ha sido el peor inicio de un mandatario, sobre todo Obama y Biden, Obama que estuvo por dos y Trump también por dos, pero dentro de esos ha sido el peor inicio por lejos. Y acá vemos el sentimiento del mercado, el cual está extremadamente, es pánico básicamente lo que se siente, miedo extremo, pánico, extreme fear, ahí pueden ver, la verdad es que eh,
está en 8 el indicador, vamos a ver después cómo se hace este indicador, es bien interesante un video de eso, pero la verdad es que el sentimiento está por el suelo, se puede ver ahí la línea temporal, de lo que se puede ver ahí es el sentimiento más bajo y también dicen que, no he visto toda la serie de tiempo, pero algo lo pude leer rápido que estaba más o menos a nivel del 2022 con el COVID, así que mucho, mucho ojo con este tema que podría ser algo contrario. En algún momento esto tiene que empezar a mejorar. Y generalmente eso pasa cuando ya están todos, digamos, todos tiran la toalla, eso se llama capitulación. Hay que ver si pasa eso o esto sigue cayendo y ya se transforma en un bear market que va a durar un buen tiempo a la baja. La call wall, que también es relevante, todos estos niveles de opciones, y después vamos a ver ahí qué es lo que pasa con las opciones. La call wall cae de los 6.500 a 5.905, una caída bastante importante y obviamente también con la caída del índice que ha sido brutal. Eh, la resistencia diaria o la call wall 0DTE es de 5.700, subió a 5.720, pero la verdad sigue ahí mismo. eh, Nivel todavía que ni siquiera es importante porque todavía sigue cayendo el índice, así que hay que ver cómo responden ahí los futuros y cómo sería el día ya de mañana y qué nos espera ya para las próximas semanas. Ahí va a ser muy importante, sobre todo ahora la parte macroeconómica. La putbol o la parte de los soportes están en 5.500, hoy en día ya están totalmente superados y vamos a ver cómo se rearman estas posiciones, pero la verdad es que pasó absolutamente todo tipo de soporte técnico, cuantitativo, etcétera. Así que hay mucho ojo con el rearme de estas nuevas posiciones, en qué niveles se van a hacer. Lo mismo que el soporte diario está en 5.600, así que está bastante por debajo hoy en día el precio de todos estos niveles. También de los volatility trigger que están justamente en 5.715 y 5.630 y ambos cayendo de los niveles anteriores, 5.750 y 5.695, pero lo importante es que como está bajo estos niveles, justamente se puede esperar mucha volatilidad, justamente niveles gatillos de volatilidad y es lo que ha sucedido. Las caídas han sido verticales y han sido muy, muy importantes. Vamos a seguir con los aranceles y el cálculo que justamente se está haciendo en donde ¿cuál es el tema que se está viendo? Que lo que se está haciendo básicamente eh, es, bueno, varias personas empezaron a ver cómo se empezaron a hacer estos cálculos y se descubrió cómo se calculan los aranceles que se están aplicando, en donde el déficit comercial del país con Estados Unidos se divide con las exportaciones de ese país, o sea, básicamente es como una especie de déficit relativo. ¿Qué es lo que se logra con eso? Después se, se logra una especie de tarifa, pero la verdad es que esto está basado como en una idea de que tiene que ser, digamos, un juego de suma cero entre yo y el otro país, y eso no tiene por qué ser así. Yo perfectamente puedo tener un déficit comercial con algún país y un superávit con otro, y por lo tanto ahí lograr un equilibrio en el global, porque justo mi interacción, en este caso entre grupos de personas, no entre personas, pero entre grupos que son países, no tiene por qué ser justamente que el saldo, digamos, quede neteado en cero. Y eso es lo que está intentando un poco hacer con estas tarifas que puso. Y la verdad es que mucha gente ya con este cálculo no está creyendo esto y está diciendo que esto es para seguir negociando país a país, pero que la verdad no tiene mucho sentido lo que quiere hacer con este tipo de aranceles. Justamente lo que estábamos viendo, Trump está hoy en día en el segundo peor mandato, está ahí justamente con la línea azul, Donald Trump 2 y la línea, la peor, que fue justamente la línea negra, fue George Bush en su primer periodo, de hecho eso fue como en los años 2000, principio de los años 2000, así que muy mal inicio para Trump, en donde está haciendo un desempeño bursátil realmente pésimo. Y esto no es porque en el fondo el mundo bursátil le tenga, digamos,
algún tipo de resquicio a Trump o tenga algún problema con él, no, básicamente es porque están aumentando las probabilidades de recesión en Estados Unidos y eso, por supuesto, que hace que las empresas irían a ganar menos dinero, después vamos a ver justamente ese tema, y eso está provocando justamente las caídas en los precios porque las expectativas cambian y en vez de expectativas de positivas y de que van a ganar plata las empresas, hay expectativas mucho más negativas, ya que justamente las empresas va a haber una actividad económica mucho más débil. Acá la guerra comercial con China, que básicamente fue uno de los países que tuvo mayores aranceles, ¿cuál es el problema? Es que China puede devaluar su divisa. A diferencia de otros países, China controla el tema de su divisa de cierta forma, tiene ahí unas bandas de flotación, etcétera, pero básicamente puede intervenir y si es que interviene, esto empezaría a generar a lo mejor, porque de hecho lo dijo Donald Trump, el tema de la manipulación de la divisa, currency manipulation, lo dijo varias veces, eh, podría empezar, digamos, una escalada en la guerra comercial y eso podría desencadenar, como dice ahí la presentación, una aversión al riesgo global, en donde ya los agentes realmente las personas, digamos, que operan van a estar muy, pero muy, digamos, no temerosos, pero aversos al riesgo por justamente toda esta incertidumbre que ha subido. Y acá la incertidumbre sobre política comercial acaba de alcanzar un nuevo récord y ahí se ve cómo ha estado mucho más elevada que en todos los periodos hasta el año 2015 hacia atrás. O sea, es una muestra de prácticamente 10 años, lo cual es bastante, y en donde se ve que justamente ha sido donde hay una mayor incertidumbre de política comercial y eso ha llevado a una incertidumbre en la economía general y eso se ha traducido también en incertidumbre en los mercados financieros. Así que mucho ojo ahí con lo que está pasando. Las opciones, justamente pongo esto y solamente como dato, no sirve mucho para a lo mejor entender lo que está pasando, pero importante ver este instrumento de las opciones ya que ha aumentado a la fecha un 21,1% según los últimos datos de Option Clearings este trimestre del 2025. Eso es justamente lo que ha aumentado un 21,1% el trimestre del primer trimestre del 2025 con respecto al trimestre anterior, en donde ahí se puede ver una gráfica que la mayor cantidad de opciones está concentrado en equity o en acciones individuales, después en ETF y luego en índices. Así que mucho ojo ahí, ya que es un mercado que crece mucho y que hay que aprender de este tema si les gusta operar un poco más en Estados Unidos, sobre todo si es una operación un poquito más a mediano plazo o de trading, a lo mejor en caso de que sean operaciones, digamos, más de largo plazo, no es tan necesario, pero igualmente es importante que vayan conociendo un poquito más de estos temas, ya que por lo menos en el mercado americano es relevante y por temas de volumen es relevante. Goldman Sachs, acá justamente el riesgo comercial global y las ventas que generan las empresas afecta mucho más a las siete magníficas. En el gráfico podemos ver cómo se disgregan un poco a través de ciertas categorías las acciones, donde vemos las siete magníficas, después vemos el Nasdaq, después vemos el S&P 500, estoy mostrando, o perdón, mencionando desde derecha de ustedes hacia la izquierda. Después viene el S&P 493, que son justamente sacando las siete magníficas. Después vienen ya las mid cap y las small caps. Y en donde se puede ver que la mayor cantidad de ventas en el extranjero, o sea, fuera de Estados Unidos, está concentrada en las siete magníficas y después en el índice Nasdaq o básicamente el índice que tiene un poquito más de concentración en la tecnología. Luego cae bastante ya el S&P 500 y después va bajando hacia la parte ya de small cap en donde se ve que son empresas, digamos, concentradas mucho más sus operaciones en el propio Estados Unidos. Por lo tanto, todo este tema de los aranceles, sobre todo va a afectar a empresas que son más internacionales y que son empresas de tecnología. Justamente todo este venture capital que en un momento tuvo Estados Unidos, que hizo empresas que escalaran rápido, que en el fondo tuvieran un crecimiento acelerado, ha hecho que
se internacionalicen de una forma muy temprana para poder, digamos, aumentar sus ventas y su crecimiento de una manera más exponencial, ir a conquistar, digamos, mercados fuera de Estados Unidos. Así que mucho ojo ahí. Y acá antes le puso Goldman Sachs, irónicamente, los generales de batalla por las siete magníficas están muertos y enterrados. Así que lamentablemente han tenido un desempeño bastante negativo y lo vamos a ver después ya con justamente los gráficos en la herramienta TradingView. Escenarios de Goldman, ya hay acá justamente lo que yo les decía, acá hay una sensibilización de los retornos que podría entregar el S&P 500 según algunos escenarios de múltiplo y de earnings per share o ganancias por acción. Básicamente son dos formas que es importante medirlas, ya que los múltiplos tienen mucho que ver con la fase económica o cómo esté la economía. Si generalmente estamos en una economía, digamos, donde hay bastante liquidez y está creciendo, etcétera, los múltiplos tienden a expandirse un poco más y en caso de tener una economía un poco más débil, los múltiplos se podrían contraer de una forma mucho más abrupta. Y a otra cosa son las ganancias por acción, que básicamente son las utilidades que van a tener las empresas, que justamente como les dije, si entramos en un escenario más recesivo, las empresas tienden a ganar menos plata, lo cual es lógico. Si hay recesión, hay gente que la despiden del trabajo, empieza a gastar menos, la gente, aunque no la despidan, empieza a tener un poquito más de cuidado con su dinero, entonces empieza a haber un frenazo en el consumo, en la inversión, y eso hace que se empiece a, digamos, a frenar la economía, a tener un PIB negativo, sobre todo aparte de los aranceles que afectan a la balanza comercial, que es justamente exportaciones y exportaciones, que es otra parte del PIB, y lo otro que quedaría ya es el gasto gubernamental, que lo está cortando justamente con el tema de Dodge, Elon Musk y toda esta eficiencia gubernamental, que sí la necesita Estados Unidos, pero todo de golpe no se puede hacer. Y acá, ¿qué es lo que nos dice Goldman? Que eh, los retornos que puede tener el S&P 500 básicamente tienen dos, digamos, variables. El escenario de ganancias por acción, los EPS y los múltiplos beneficios, los múltiplos de precio-beneficio, Price Earnings Ratio, el PE, basado en diferentes promedios históricos. Y el escenario horrible, una recesión, dicen que el índice podría caer hasta un 44% a los 3.100 puntos si el mercado cotiza múltiplos muy bajos, a 14 veces. Escenario neutral o el que es el línea o el base de Goldman Sachs dice que el S&P 500 estaría Dice que el S&P 500 estaría cerca de los 5.500 puntos si el mercado mantiene el múltiplo actual de 22 veces. Y el escenario optimista o el consenso dice que el índice podría subir a 5.900 puntos con un múltiplo de 22 veces, lo que significa un optimismo sobre las ganancias y sobre la valoración. Básicamente, el escenario neutral de Goldman es digamos, un optimismo sobre las valoraciones, pero con caídas de ganancias. Por lo tanto, ahí se puede ver cómo está separado y la única forma que tenga un retorno positivo de un 6% sería que se mantenga el múltiplo y que aumenten las ganancias por acción un 9%, lo cual se ve bastante difícil con todo lo que está pasando con la economía norteamericana. Y acá pueden ver cómo con un crecimiento del 3%, del -11%, hay distintos escenarios para distintos múltiplos. Muy interesante esa tabla de Goldman Sachs. Y después vemos acá los resultados de empresas, en donde la verdad es que no hay ningún resultado que pueda mover el mercado, pero sí se esperan resultados muy importantes ya para las próximas semanas, en donde ya empezarían empresas importantes a entregar resultados y eso nos diría si realmente esta caída en ganancias por acción va a ser real o no tanto. Acá, ¿qué es lo que ha pasado con la macroeconomía? Ya visto lo que pasó hasta el día martes, el día miércoles tuvimos Non-Farm Employment Change de la agencia ADP, el cual fue mejor al esperado y mejor al dato anterior. Después, el día de hoy, tuvimos Initial Jobless Claims, otro dato de empleo importante,
y este fue un poco más bajo de lo esperado, que fue 225.000, fue 220.000, 219.000, y eso es positivo, ya que justamente son peticiones de subsidios de desempleo iniciales, o sea, gente que se ha quedado sin trabajo por distintos motivos. Y esto, el número anterior fue el mismo del esperado, así que básicamente es un dato menor al esperado y al dato anterior. Después tuvimos PMI de la agencia de S&P Global, en donde tuvimos PMI de servicio de la agencia de S&P Global mayor a lo esperado, 54,4, se esperaba 54,3 y un dato anterior de 51. Y después de la agencia ISM, que es un poco más importante que la agencia de S&P Global, el PMI de no manufactura, básicamente servicios, fue de 50,8 con un esperado 53 y un dato anterior de 53,5, mostrando una desaceleración importante en la parte de servicios según la agencia ISM, igual todavía en fase expansiva con un número mayor a 50, pero cayendo. Mientras que los precios de servicios se disminuyeron, el esperado era 63,1, fue de 60,9 y el anterior fue de 62,6, por lo tanto tenemos datos positivos para justamente la parte de los precios de servicios, en donde la idea es que no sigan subiendo para que puedan haber recorte de tasa y amontalar un poquito la economía. Viendo un poco más en detalle, em, ahí voy a sacar eso, un poco más en detalle el empleo de la agencia ADP, dijo que las empresas privadas en Estados Unidos contrataron a 155.000 trabajadores en marzo del 2025, en comparación con los 84.000 en febrero del mismo año. El cambio de empleo de ADP en Estados Unidos promedió 149,87 mil desde el 2010 hasta el 2025. Por lo tanto, fue un dato bien en línea con el promedio histórico. Así que bien ahí por la parte del empleo de Estados Unidos y de las solicitudes iniciales de desempleo, que es la otra pata de empleo que tenemos hasta el día de hoy. Mañana vienen los datos importantes. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 6.000, que es positivo, ya que este dato, cuando aumenta, quiere decir que está más débil la economía norteamericana, ahí está, perdón, hasta alcanzar las 219.000 durante la semana que finalizó el 29 de marzo, y por debajo de las expectativas del mercado de 225.000, manteniéndose en niveles históricamente bajos el Initial Jobless Claims, por lo tanto, positivo que estén bajando las solicitudes de desempleo iniciales, o sea, gente que está quedando sin empleo por primer mes. Distinto es el Continuing Jobless Claims, que es gente que ya estaba desempleada y que no ha podido reintegrarse a la fuerza laboral. Acá en la agencia de S&P Global, el PMI de servicios, en donde se revisó al alza hasta un 54,4 en marzo de una lectura preliminar de 54,3, la lectura más alta del año. Así que muy bueno lo que mostró la agencia S&P Global con el PMI de servicios, pero no muy en línea con lo que mostró la agencia ISM con el PMI de no manufactura, básicamente servicio es lo mismo, en donde cayó a 50,8, todavía en zona de expansión, pero más débil que los datos anteriores. De hecho, ahí podemos ver cómo ha ido cayendo la curva. El dato anterior fue de 53,5, así que mal ahí la parte del PMI. Y los precios, que también los vemos en la parte, digamos, resumida, a la baja después de unas alzas que tuvieron los meses anteriores, disminuyó a 60,9 puntos desde los 62,6 el mes anterior. ¿Y qué es lo que nos queda esta semana en la macroeconomía? Es justamente lo del día viernes, que tenemos el average hourly earnings, que básicamente son el promedio de el empleo de pago, digamos, por hora, si es que esto ha aumentado y lo esperado era un 0,3% de aumento, el non-farm payrolls, que son
en las nóminas no agrícolas, el dato más importante, yo creo, del día, que es el esperado es de 139.000, con un dato anterior de 151.000, y la tasa de desempleo que se espera que siga en un 4,1%, pero yo creo que más que la tasa de desempleo, que no creo que haya mucho movimiento ahí, generalmente son datos bien en línea, el Non-Farm Payrolls o el NFP, NPF, perdón. No, el NFP, sí, el Non-Farm Payrolls es justamente el dato clave, así que si es que tenemos un dato positivo, nos va a sacar un poco, yo creo que acá entramos en una lógica distinta, pues si tenemos un dato positivo, el mercado va a asumir de que una recesión es menos probable, ya que cuando el empleo está positivo, no está en línea con una economía que está desacelerándose demasiado. Por lo tanto, el empleo con el crecimiento va muy de la mano. Por lo tanto, una economía que está generando empleo y que tiene un empleo sano, básicamente no puede estar entrando en recesión, sería algo muy extraño. A pesar de que hay sus rezagos en cómo se miden las cosas, pero es algo que no podría pasar y no sería como algo muy normal. Em, Recortes de tasas, acá ha habido bastante movimiento, como podemos ver, para la próxima reunión de mayo. Se espera con un 68,8% probabilidades que se mantenga el rango de tasa del 4,25 al 4,50, pero ya para la reunión de junio se espera con un 58,7% de probabilidades que la tasa baje en 25 puntos básicos al rango del 4,0 al 4,25%. Después de eso se espera para la próxima reunión en julio que se mantenga la tasa después de, perdón, que se recorte nuevamente la tasa a el rango de 7,75% al 4%, eso con un 46,2% de probabilidades. Después, para la reunión de agosto se espera con un 42,7% de probabilidades que se mantenga la tasa, después que se haga otro recorte de tasa el, para octubre, el 29 de octubre, con un 37,6%, y después un último recorte de tasa con un 35% de probabilidades para la reunión de diciembre del 2025. Y después ya se esperaría un último recorte de tasa, perdón, 2 recortes más de tasa para el 2026, para llegar a una tasa terminal prácticamente del 3%. Así que se esperan varios recortes, obviamente ya el 2026 no tanto, pero muy importante, se espera un recorte ya en junio, se espera otro recorte en julio, se espera otro recorte en octubre y otro en diciembre, según las probabilidades que por lo menos nos entrega esta herramienta. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Acá justamente las tasas a 2 años nos están mostrando también 3 recortes de tasa de 25 puntos básicos y algo más. Por lo tanto, esos 4 empiezan a lo mejor a tener algo de sentido. Antes eran 2, ahora, y de hecho justo está marcado ahí cuando se esperaba el recorte uno y el recorte 2, pero posterior a todo esto empezó a caer la tasa a 2 años y a lo mejor nos está mostrando ya un tercer recorte, coma algo. Y acá el recorte de tasa que se espera para Estados Unidos de 3,4%, eh, según Calchi, que también es algo que ya ha empezado a tomar relevancia, así que se ven 3,4, perdón, recorte de tasa con es lo que se espera según Calchi en este 2025, por lo tanto 4 según la CME Fed Watch Tool, según las tasas a 2 años, 3 algo, y según Calchi también 3 algo. Por lo tanto, por ahí va un poco el tema de los recortes de las tasas de interés. Ahora vamos un poco a ver los gráficos. Vamos nuevamente a dejar ahí, perfecto, en donde justo vamos a ver cómo estaba el día. La verdad es que bastante negativo, muy, muy negativo el día. Y las empresas que empezaron a caer, o sea, las empresas que tuvieron más caída, por ejemplo, pueden ver, es Apple, que tiene mucha de su producción. De hecho, me voy a
ahí para que se pueda ver justo esa esquinita, la parte inferior izquierda. Apple, un 9,25% cayó el día de hoy, casi un 10% una empresa como Apple. Y justamente esto se dio porque tiene mucha producción en China o en Vietnam, en países, digamos, cercanos a China, en donde las tarifas fueron de las más altas. Otra empresa que cayó mucho también fue Nvidia, la propia Amazon, Walmart también cayó bastante dentro del sector Meta, cayó prácticamente un 9%, Microsoft cayó un 2,36%, Google cayó un 4%, Broadcom un 10%. Los semiconductores muy, muy castigados. Tesla un 5,47%. ExxonMobil cayó un 5,26%. Los únicos sectores que se salvaron fueron un poco los de salud, consumo básico y utilities y algo de comunicaciones, porque justamente son sectores mucho más defensivos. Por lo tanto, eh, muy importante lo que se está viendo ahí y de hecho en los sectores podemos ver que el único que terminó en positivo fue justamente el sector de consumo básico, que fue el único que se salvó. Miren los otros cómo cayeron: consumo discrecional un 6%, industrial un 5%, tecnología un 6%, servicio de comunicación un 4%, un 5% el sector financiero, un 7,8% el sector energético. La verdad es que es una masacre lo que pasó hoy día. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el mercado, ya que se está poniendo fea la cosa con Donald Trump. Y acá vamos a empezar a analizar un poco los grandes activos, en donde podemos ver, miren ahí, el dólar, donde empezó justamente a cotizar en torno a esa resistencia del 103,21, eh, pero posterior a eso se cayó y llegó al 101,2627, y después de eso algo subió, pero la verdad es que mostrando el dólar bastante debilidad. Y esto justamente es por dos temas: se está viendo una mayor debilidad económica y ya se está poniendo a lo mejor en precio recortes de tasas, lo que obviamente afecta a la divisa y afecta a los tipos de cambio, ya que el diferencial de tasas de interés de los bancos centrales de justamente la Reserva Federal con los 6 países que componen el DXY empieza a variar, y eso hace que también caiga el tipo de cambio. Es uno de los factores que justamente es por la parte de intercambio más financiero. Algo que no tiene mucho que ver acá, pero miren el cobre, cómo cayó el día de hoy y sigue algo negativo. Vamos a ver cómo sigue cotizando, pero mucho ojo, ya que varias veces hay especialistas en el cobre como Dr. Cooper nos ha dicho que hay una alta correlación entre el crecimiento global y el precio del cobre por un tema de demanda global de cobre. Así que mucho ojo ahí con ese tema. DXY cayendo, la verdad, miren ahí cómo cae. eh, Impresionante las velas que ha tenido justamente por este miedo a una economía mucho más débil con respecto a los 6 países que componen este índice. Eso es lo que nos dice el DXY. El cobre un poco mostrando ahí a través de los commodities una debilidad a nivel más global. Acá podemos ver justamente, y otra cosa que nos interesa, las tasas a 10 años, miren cómo cayeron, y justamente eso también nos indica que hay problemas en el crecimiento. De hecho, tuvimos un dato de PCE de inflación más alto de lo esperado, y esto sigue cayendo. Por lo tanto, acá el problema es el crecimiento, no en la inflación. Si fuera la inflación, las tasas acá estarían subiendo. ¿Qué es lo que contienen? Generalmente las tasas de largo plazo o las tasas de mercado en general contienen expectativas de crecimiento, de inflación y de cuál va a ser la trayectoria de la política monetaria. O sea, si van a cortar las tasas de interés, cuánto las van a recortar, o si las van a subir y cuánto las podrían subir. Básicamente el mercado siempre se va adelantando. Em, los otros factores son riesgo de liquidez, riesgo de crédito, que eso es casi cero en este caso, en este tipo de activo, y el otro es el term premium, que en este caso, o el term premia, como le llaman, en este caso no sería relevante. Por lo tanto, acá el problema básicamente es de crecimiento, y es lo que nos indican también otros activos. Justamente el petróleo cayó, pero mucho ojo que intervino la OPEP
y van a aumentar la oferta, así que está un poco inducida esa caída, algo tiene que ver con los aranceles, algo tiene que ver con la OPEP, cuánto de cada uno no lo sé, pero obviamente que no es un dato muy limpio, ya que hubo una intervención ahí por parte de la OPEP en cuanto oferta iba a haber de barriles de petróleo, en donde iba a aumentar, y eso por supuesto hace que el precio caiga por oferta-demanda y expectativas. Las tasas a 2 años, que es justamente algo y muy importante, junto con las a 10, las que más siempre miramos, a 10 años y a 2 años, vemos que la banda de tasa hoy en día de la Reserva Federal, y de hecho acá podemos poner un poquito, eh, vamos a poner un poquito los Effective Federal Fund Rates. Ah, no, pero me cambió a esto. Bueno, ya, no importa. Vamos a verlo acá. La banda de tasas de interés de la Reserva Federal se encuentra justamente acá en el 4,25, 4,5%, y en un momento nos estaba mostrando las tasas a 2 años, que son muy importantes, ya que miran mucho la política monetaria, es un mercado que hay que mirar mucho para ir viendo lo que podría hacer la Fed. Nos estaba mostrando que estaba en torno acá al 4% con un recorte, pero ya básicamente estamos llegando a un segundo recorte y viendo ya un poco más, por lo tanto, sería del 4,5 al 4,25, uno, dos, tres recortes y algo más, muy en línea con lo que estábamos viendo anteriormente en la presentación. Así que mucho ojo con ese tema. Otro tema que está relevante es el VIX. Miren ahí cómo está llegando, superando ese máximo anterior, y de hecho ese máximo también de diciembre, y ese máximo que tuvimos antes en marzo, y está llegando ya a niveles muy cercanos a los que pasaron en agosto del año pasado, que fue el tema del carry trade, y que fue un poco sobrevalorado, un poco, digamos, amplificado este movimiento, ya que fue un poco más alto incluso que, o perdón, fue el tercero más alto después del tema del COVID. Así que mucho ojo con cómo está subiendo el VIX. Hoy en día ya sobre 30, así que muy preocupante cómo está la volatilidad esperada o esta amplificación de la volatilidad eh, en los mercados, y vamos a ver cómo esto abre mañana. Esperemos que a la baja, 40% prácticamente subió en un día, una locura, y la vela que tuvo fue impresionante de el VIX, también subiendo el MOVE, que justamente es lo mismo, pero de la renta fija, pero no de una forma tan brutal. El oro también tuvo una liquidación importante, pero no tan relevante como otros tipos de activos, pero igualmente no tuvo un buen día, y ahí fue cuando se ven esos días de sell-off en donde cae todo. Em, el S&P 500 cayó un 4,84, como les dije, el RSP un 4,76, Nasdaq 5,41, índice semiconductores se destruyó con un menos 10%, el Russell 2000 cayó con un 6,6% prácticamente, y así que pueden ver que la renta variable sufrió mucho, también sufrió el petróleo, las tasas, sufrió el dólar, aumentó la volatilidad en tanto la renta variable como en la renta fija, la volatilidad esperada cayó hasta el oro, y Bitcoin también cayó, pero no fue nada tan brutal y ahora está subiendo un poco más. De hecho, yo vi que Bitcoin estaba un poco hasta más fuerte que la bolsa, lo que no es muy común. Por ahora, por ahora, los futuros subiendo en el S&P 500 un 0,12%, muy cercano a ese 5.360. De hecho, el rebote fue específicamente el mínimo en 5.368. En un momento estábamos hablando de los 6.100 y algo, y ahora estamos en los 5.000, casi 300, 5.400, 5.385, una locura, subiendo un 0,17% el Nasdaq, perdiendo ahí varios niveles importantes. De hecho, niveles que no había visto hace rato, perdiendo ahí, subiendo un 0,17, Russell 2000 también subiendo bastante, o sea, subiendo un 0,19, perdón, no bastante, un 0,19 después de toda la caída que hubo el día de ayer, y el Dow Jones subiendo
un 0,08, perdón, sigue subiendo bastante porque la verdad es que toda esta subida no compensa para nada todas las caídas que han habido, han sido brutales, de hecho, si lo podemos ver en velas diarias, es que la verdad son caídas muy, muy relevantes. Miren ahí cómo ha caído el S&P 500. Miren ahí cómo ha caído en velas diarias el Nasdaq, cómo ha caído el Russell, cómo cayó el Dow Jones, que de hecho sigue con una vela no muy positiva. Y miren el índice de los semiconductores, cómo cayó. Vamos a ver si se afirma ahí o si sigue cayendo. La verdad es que muy brutal la caída, muy en línea con la caída de Broadcom y Nvidia y justamente por sus exportaciones. Así que mercado complicadísimo, muy, muy complicado lo que está sucediendo, muy complicado por temas de recesión. De hecho, en Calchi estoy viendo ahora, lo voy a justamente, te lo voy a compartir. Obviamente nunca comparto esto en vivo, pero vamos a... Acá justamente estoy viendo en mi cuenta de Twitter, en donde justamente las probabilidades aumentan a un 54% en Calchi. Antes estaban en un 17% para el primer trimestre. La verdad es que ha aumentado un montón y acá está en 50, hace 2 horas, esto es, hace 9 horas estaba en 54, ahora ya está en 56%, hace 2 horas atrás. Y aquí justamente lo que les dije yo de 3,4 recortes. Así que mucho ojo y mucho ojo con esta probabilidad que está cada vez aumentando. Goldman Sachs la aumentó, ahora también Calchi también está, y acá hay gente que está, digamos, poniendo plata para esto. Así que mucho ojo ahí con lo que está pasando, mucho ojo con lo que puede seguir y hemos visto justamente el día martes que si es que se evita una recesión, básicamente los aranceles no son permanentes y no logran hacer un daño importante a la economía, podríamos tener un rebote en los activos de riesgo. En caso de que se logre llevar una recesión o las expectativas ya sean muy claras, podríamos tener justamente un mercado bajista muy importante, un bear market, así que mucho ojo con eso, mucho ojo con sus inversiones. A lo mejor es momento de ver otro tipo de activos que estén un poquito menos, que sean de más aversión al riesgo, renta fija, por ejemplo, renta fija, y de hecho lo podemos ver, alguien me preguntó, alguien justamente me preguntó esto el día de hoy, un cliente, en donde justamente vemos acá el ETF TLT, tiene mucho que ver con las tasas de 20 años. Por ejemplo, una persona que compró renta fija en esta parte de acá, cercana al 5,49%, eh, que por ejemplo en el ETF TLT hay mucho de esto por esta zona, pongámosle hasta un 4,8% que hayas comprado más o menos, además de recibir un cupón, ahora tendrías una ganancia capital de prácticamente el 7,46%. Y si es que fuera un poquito más de los máximos, prácticamente un 10% de ganancia de capital, y en las tasas de 10 años debe ser un poquito más, de hecho. Si lo tomamos justamente acá el máximo, hasta ahora un 15,92% es lo que podrían haber tenido ganancia de capital en un ETF que esté concentrado en una duración más o menos de tasas de 10 años. Em, y con un cupón entre el 4,8, 5%, 4,5, pero un cupón ya que te esté rentando sobre el 4 y algo en dólares, más una ganancia capital sobre el 10 en el caso de 20 años, más o menos por 15. En el caso de 10 años, renta fija fue un muy buen momento para comprar y si siguen cayendo las tasas va a seguir siendo un buen momento. No siempre todo tiene que ser acciones, así que dejo esa inquietud ahí. Espero que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau.